Estamos en tu programa Tiempo de Reflexión. En esta ocasión vamos a meditar acerca de María Santísima. Bueno, como nosotros sabemos, ¿verdad? María, la Santísima Virgen María, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pues a veces oye uno comentarios, ¿verdad?, que son equivocados. Cuando hay personas de otras denominaciones que piensan que nosotros vemos a María Santísima como un Dios, como una diosa, y que la estamos adorando. Eso es completamente falso. El magisterio de la iglesia misma, pues no puede decir algo así. De hecho, no lo ha dicho nunca, porque sabe perfectamente que hay un solo Dios verdadero al que tenemos que adorar en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sin embargo, entonces aquí lo que tenemos que analizar es cuál es el lugar tan especial que le da la iglesia, que le damos los católicos a María Santísima. Exactamente el mismo lugar que tiene que darle cualquier criatura a la madre, a nuestra mamá. Cada uno de nosotros, cuando tiene un amigo, se lleva con él mucho, generalmente también se lleva con su familia, también se lleva con su mamá. Y salvo algunos casos, en la mayoría de los casos, pues podemos observar que se lleva uno con la persona y también se lleva uno con su mamá, con su papá o con sus familiares. ¿Por qué? Porque si la amistad es tan grande, también se extiende a los demás familiares. Pero más aún cuando estamos hablando del amor, de los amores, cuando estamos hablando de Jesús, Eucaristía, de Jesús, del hombre, de Dios hecho hombre. Si hablamos de Dios hecho hombre, entonces tenemos que pensar también en la persona que Dios mismo escogió para que fuera la madre de Jesucristo, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Una vez una persona de otra denominación le preguntaba: ¿y tú cómo consideras a María, a la Santísima Virgen María? Pues no, o sea, ni para bien ni para mal, o sea, simplemente no la toma en cuenta. Y entonces te repito, o sea, una persona elegida desde el tiempo, desde el inicio, para que fuera la Madre de Dios, para que fuera la persona que trajera en su vientre a Jesús, el primer sagrario. El primer sagrario fue ahí, precisamente, fue en el vientre de María Santísima. Entonces no puede ser que hablemos de que pues no, y como la ves, pues no la tomo en cuenta para nada. También es importante mencionar algunas equivocaciones que a veces, pues incluso entre nosotros los católicos puede haber. Cuando decimos que María logró tal milagro, no, ella intercede. Claro, lo logra a través de la intercesión, pero no es ella la que hace el milagro. Un ejemplo claro son las bodas de Caná. En las bodas de Caná fue Jesucristo, su Hijo, quien hizo el milagro de convertir esa agua en vino, que así como hace ese milagro, también hace el milagro de convertir, cuando estamos en la Santa Misa, en el vino en su sangre y el pan en su cuerpo. Pero es precisamente la Santísima Virgen María la que intercedió en ese momento, la que cuando nosotros estamos escasos de vino, escasos de gracia, escasos de ayuda, ella maternalmente intercede ante su Hijo por nosotros. Ella nunca se ha presentado como la redentora nunca se ha presentado en ningún momento, ni en las apariciones actuales, ni tampoco en el tiempo de Jesús. Ella se apareció como la esclava del Señor. Solamente estaba ahí para realizar lo que Dios quisiera de ella, una sierva, una esclava. De tal manera que no podemos decir viene a suplantar, desde luego que no. Ella es el conducto para que a través de ella lleguemos a Jesucristo. Ella no es ninguna barrera, al contrario, es un puente que nos permite comunicarnos con Jesús. Es una intercesora, es una madre que nos quiere. Tal vez nos diría Jesús en nuestro corazón, ¿cómo negarle a una mamá que me esté pidiendo esos favores? Tal vez podríamos escuchar la voz de Dios que nos dice: es mi madre, así es ella. Así es ella. ¿Por qué? Porque una madre es capaz de hacer hasta lo imposible por su hijo. Y no solamente estoy hablando de su hijo propiamente de Jesús, sino de nosotros, cuando en la cruz le dijo a Juan: he aquí a tu madre.
nos estaba regalando a María Santísima como intercesora. Desde ese momento lo estaba regalando a la humanidad, porque fue una madre escogida desde el principio. Desde el principio sabían, desde el principio existe Dios, el Verbo. Y Dios existe y se hace presente en el tiempo humano al momento en que Jesús se encarna en María Santísima. ¿Por qué no querer hacerla nuestra madre? ¿Por qué no querer hacerla nuestra amiga? La persona que junto a Jesús puede interceder mucho más, mucho más. El primer milagro de Jesús fue por intercesión de ella. María Santísima lo pidió. Y ella ofrecía las cosas, los sufrimientos que como madre vio, sabiendo que ese dolor de su Hijo Jesús era por nuestros pecados. Así de grande es el amor de María. Así es el grande del amor de María Santísima por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia católica, estamos despreciando muchas cosas, principalmente la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo lo dijo, no la iglesia, sino Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y más aún, tristemente, la persona que se va de nuestra fe, de la iglesia católica, está despreciando el amor a María, porque en algunas otras, como hemos dicho, no la toman en cuenta. O la consideran como alguien que no ayuda a llegar a Jesús, cuando, repito, es a través de ella que nosotros podemos llegar de una manera más plena a Jesús. Hay una frase muy bonita de todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. La Santísima Virgen María cumple su función como madre, como una madre para la humanidad. Dios desde el principio sabe la importancia de una mamá dentro de un seno familiar. La mamá, el papá, como Dios lo ha decidido, el hombre y la mujer, unidos para procrear y para dar vida y para encaminar a los niños en la fe. Pero precisamente en el seno familiar, todos lo sabemos, el padre es muy importante, desde luego, pero la mamá es la que generalmente está más con los niños, la que los puede educar, la que los puede guiar, y así María Santísima es la que está guiándonos, ayudándonos. Bíblicamente, una madre, una mujer discreta, una mujer que aparece poco tiempo en las Sagradas Escrituras, no como protagonista, el protagonista es Jesús, sino como una mujer que estaba ahí atrás respaldando y ofreciendo los dolores y las cosas que pasaban con su hijo, porque sabía que era un plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pues pensamos que nos conviene tal o cual cosa, pero si dejamos las cosas a Dios, después nos descubrimos por qué era ese su plan que no entendíamos? María Santísima sabía que era el plan de Dios, sabía que había sido la escogida, pero humildemente se declaró como la esclava del Señor. Y como dice en Apocalipsis, le regaló estar a los pies de la luna, estar revestida de sol para ser testimonio de su Hijo Jesucristo. Y por eso se aparece en muchos lugares todavía ahora. Por eso se aparece en Medjugorje, por eso se aparece en diferentes lugares, y el mensaje es, aunque pareciera distinto, es el mismo. Hagan lo que Él les diga. Nunca ha venido a decir, yo soy a quien me tienen que obedecer, o hagan lo que yo les digo. No, dice, hagan lo que Él les diga. Y todo lo que nos dice es de acuerdo a los principios de la iglesia, de acuerdo a los principios incluso bíblicos. Rezar, comunicarse, hacer sacrificios, hacer ayuno, hacer abstinencia, pedir. ¿Cuántas profecías no a través de ella se ha permitido Dios decir a la humanidad? Por eso, en resumen, dale el lugar que le corresponde a María Santísima en tu vida, en tu corazón. Si dices amar a Jesucristo, si dices creer que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, más aún si crees, porque así es,
que Jesucristo es Dios y se hizo hombre por nosotros, ¿cómo es posible que no recordemos, que no pensemos, que no le demos un lugar especial a su madre, a María Santísima? ¿Cómo es posible que despreciemos esa oportunidad tan grande de que una mujer tan hermosa interceda por nosotros ante Dios? Nos vemos en el siguiente y esperamos que frecuentemos el rezo del Santo Rosario, porque es una rosa. Son 50 rosas que le damos a María Santísima al rezarlo. Nos vemos en el siguiente programa. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.